Bueno, muchas gracias por la introducción. El arañaísmo realmente es un tema que no se trata mucho en un pregrado normal. Digamos que es uno de los pocos temas en que no está incluido en muchos pensum, pero que es muy importante, sobre todo en nuestro país. Esta presentación está diseñada para que sepamos temas muy prácticos. Yo de una vez les digo que no voy a enviar la presentación, pero que en cualquier momento pues igual va a quedar grabado y en cualquier momento le pueden tomar una captura de la pantalla para que ustedes tengan la información. Acá van a encontrar mi correo electrónico. Este es en el cual ustedes me pueden preguntar cualquier cosa relevante al tema, si quieren que les pase alguna de las bibliografías que utilicé, o si tienen alguna pregunta específica, estaré súper atento en respondérselas. Vamos a tratar de que al final tengamos una pequeña resolución de dudas. ¿Listo? Entonces, el arañaísmo, esto es un término que no creo que muchos hayamos conocido. Y el arañaísmo se le denomina al cuadro clínico producido por la inoculación de venenos de distintos géneros de arañas. Entonces, el arañaísmo es un cuadro clínico que se da por el veneno de las arañas. Este veneno puede ser accidental, generalmente es accidental en la casa, en el ámbito rural, y que puede ser potencialmente grave, letal, y que puede ser tratable y muy prevenible. Entonces la charla se basa en que, como este grillito, no nos sorprendan las arañas y sepamos qué hacer con todo cuando un paciente viene con un cuadro clínico compatible. El método busca, realmente hay muy poco sobre arañas. El buscador que más tiene es Cielo, que es sobre todo el de América Latina, pero que en toda la conferencia vamos a encontrar en el pie de página la bibliografía donde saqué la información. Este es el índice general de la charla. Vamos a hablar de la importancia, generalidades, el envenenamiento, sobre todo por estas tres clases de arañas que son las que más, tenemos en Colombia, y un caso clínico final y unas conclusiones. Entonces comenzamos como con el contexto cultural, porque la araña ha sido en diferentes culturas, ha tenido una importancia desde el ámbito cultural. Por ejemplo, en África la araña fue la creadora del sol y la luna. En Asia es el alma liberada del cuerpo. En el Islam ellos ponen la araña blanca como protección y la araña negra como daño. En el Corán es el símbolo de los patrones distintos a Dios. Y aquí en Colombia, los muiscas pensaban que la araña era la que transportaba a través de una barca de telaraña el alma de los muertos. Entonces, ¿por qué eso es importante? Estas son las cifras más actuales que tenemos en Colombia. Realmente están un poco desactualizadas, pero es lo que más actual que se tiene. Y realmente en Colombia es la que ocupa en el tercer puesto en animales venenosos. Y principalmente en Antioquia es donde más vemos ataques por arañas, seguidos de Cali, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y el resto del país. Igualmente, las arañas son más prevalentes en todos los departamentos de los ataques por arañas. Entonces, entendamos que es un caso es un caso que se nos puede presentar en nuestra práctica diaria, y que sobre todo, como les voy a explicar más adelante, este número seguramente es mucho más elevado por el subdiagnóstico que hacemos de los ataques de arañas. Estas son las generalidades de las arañas. Las arañas tienen unos quelíceros que hacen parte de la boca de la araña. Los pedipodios, que como las arañas casi no tienen un sentido de la visión desarrollado, esto es el órgano con el que ellos más pueden sentir su entorno. Después tenemos las patas, y la araña se divide en cefalotórax y en el abdomen. Y las helíceras es donde las arañas tienen como su órgano reproductor y de desechos. Algo muy importante que debemos de conocer en nuestra historia clínica es que los quelíceros hacen parte de la boca y son unos dientes modificados.
por lo que las arañas no pican, sino que muerden. ¿Listo? Entonces uno en la historia clínica lo tiene que poner como mordedura de araña, no lo picó una araña. En cuanto a las generalidades, podemos encontrar que uno puede identificar una araña por su forma, pero digamos que para los que no somos expertos no se nos facilita. También se les puede identificar por la distribución de los ojos, pero pues eso solamente se hace pues como en laboratorios y expertos en biología, entonces para nosotros no es una forma como fácil de identificar. Una cosa que sí nos sirve mucho es el tipo de arañas, si son peligrosas o no, dependiendo de la configuración de sus redes. Cuando vemos unas redes o tejidos irregulares, algodonosas, que vemos que están compactadas en algunas partes, que está desorganizada, entonces esta generalmente se da por arañas peligrosas, es lo mismo que esta. Como vemos, son redes que están desorganizadas, no tienen organización, entonces son muy irregulares, entonces esto nos puede hablar de que este tipo de arañas son arañas peligrosas. En cambio, las arañas que tejen como de forma regular, organizada, simétrica, realmente estas arañas no son peligrosas. ¿Listo? Entonces es un muy buen dato que nos puede servir para la vida y para la identificación de las arañas en cualquier contexto. Entonces, dentro de las arañas de importancia clínica, tenemos la Loxosceles, la Afoneutra y la Lactrodectus, que son las más importantes en Colombia, que son las venenosas y que son los que van a requerir, pues los que van a causar el 99% de los casos que tenemos en Colombia. También tenemos otros tipos de arañas como la licosa y la terafosa, que son arañas muy grandes y que nos dan mucho miedo, como la tarántula o araña pollito, como se le conoce en otras partes del país, y la araña lobo o la corredora de jardín, que más adelante tengo más fotos de ellas, que estas no son venenosas porque su forma de atacar a la presa es por su fuerza. Y lo que sí es importante saber es que sobre todo las tarántulas, cuando se sienten amenazadas por humanos, en la parte del abdomen tienen estos pelos son muy, que causan mucha irritación al contacto con la piel de los humanos. Entonces, cuando ellas se sienten amenazadas, con las patas de atrás raspan los pelos y eso vuela y se puede tocar. Y si tiene contacto con la piel va a causar una irritación. Pero pues esto no amerita mayor cosa, sino solamente un esteroide de baja potencia y un antihistamínico, y con eso la persona va a mejorar completamente, pues. Entonces, tenemos la Loxosceles, que se llama como araña violinista o araña de los rincones, la Afoneutra, que se llama la araña armadeira o la de los bananos. Armadeira es por su posición cuando está atacando, y la viuda negra o Lactrodectus, el número es Lactrodectus y se llama viuda negra porque cuando esta araña tiene el coito con el macho, se lo come. Entonces, en las medidas generales para tratar cualquier mordedura de araña, podemos decir que primero se tiene que hospitalizar por 24 horas, debemos suspender la vía oral, tenemos que hacer un monitoreo cardíaco y una oximetría, y un control neurológico estricto. Esto es porque la gran mayoría de arañas van a tener complicaciones neurológicas o cardiotóxicas. Debemos hacer una profilaxis con la antitetánica, debemos vigilar la vía aérea. Si el paciente presenta algún tipo de dificultad respiratoria con una frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de músculos accesorios, desaturación, todo eso debemos pensar en que va a ser necesaria una intubación. Si tenemos bradicardia asintomática, debemos de utilizar atropina, más o menos 0.02 miligramos por kilo en los adultos. Comencemos entonces con la primera. Como la ven, es la Afoneutra. Lo característico es su postura cuando se sienten amenazadas, y lo que hace es que levanta las patas delanteras y esto anticipa el ataque. Entonces eso es muy importante. Ellas son extremadamente agresivas. También
saltan alrededor de 30 centímetros para morder, pueden llegar, pues generalmente están en lugares donde está abundante vegetación. Entonces, por ejemplo, en Antioquia y en toda la costa, donde tenemos muchos plataneros como bananos o cosas de plátano, a ellas les encanta esa región. Estas no construyen tela y generalmente son de hábito nocturno, entonces no es común que las encontremos pues normalmente por ahí, porque ellas se mantienen escondiditas, pero si ellas salen, ellas toman esa posición. Y una cosa de reconocerlas también es que los colmillos delanteros son rojos, que esto es algo también muy característico. Entonces aquí vemos los pedipodios y las patas, para que miremos la diferencia pues de la anatomía. ¿Qué hacer? Bueno, el mecanismo de acción del veneno es que activan todos los canales de sodio, altera todos los canales de calcio. Entonces, lo que se va a ver es que generalmente va a ver que los van a picar en extremidades, el dolor es inmediato e importante. Esto es una característica súper importante de este tipo de arañas, porque el otro tipo de arañas no va a tener esta característica. Entonces, si el paciente refiere que tiene un dolor inmediato, ya sabemos que nos puede ubicar mucho en un ataque por foneutra. Vamos a tener edema, hiperemia local, y obviamente en los extremos de la vida vamos a tener algunos casos graves que le tenemos que poner muchísima más atención. Y el diagnóstico se realiza por el comportamiento del animal. Como ya se los dije, la postura es una característica muy especial de este tipo de arañas, y por el surgimiento del dolor inmediato, que es una de las características. El tratamiento, entonces, si es un cuadro leve, realmente es manejo sintomático, se infiltra con lidocaína y ver cómo se va evaluando el paciente. Y para los casos moderados y severos, recomiendan el suero antiarácnido de Brasil, del Instituto Butantan, o del instituto, estas son mexicanas, de las ampollas mexicanas. Se recomienda de 2 a 4 ampollas, o de 5 a 10 ampollas si es un cuadro severo. La dosis es igual para niños y adultos. Y aquí quiero hacer un paréntesis de la disponibilidad de los sueros antiarácnidos en nuestro país. En nuestro país se tiene muy poca disponibilidad de estos sueros. Estos sueros son más o menos costosos y estos sueros se vencen. Y por el diagnóstico que le hacemos a nuestros pacientes, no se ha considerado la importancia, el INVIMA, de importar este tipo de antivenenos. Entonces es muy importante que sepamos en nuestro contexto local si tenemos, si no tenemos y cuáles son las medidas a seguir. Estas son las medidas locales que dice la guía colombiana en caso de un ataque por foneutra, que no me detendré en ellos, sino que solamente lo dejaré ahí como para que ustedes lo tengan disponible, para que sepan qué dice la guía local. Bueno, ahora comencemos con la segunda, la loxóceles. Loxóceles es una picadura potencialmente grave y letal. Entonces ahí nos asusta este man como lo está cogiendo. Si es grave y letal, ese man como la está cogiendo con la mano, así como tan tranquilo. Y realmente es porque son muy pequeñas y no son agresivas. Los accidentes se dan es cuando comprimimos el animal contra el cuerpo, que muchas veces no nos damos cuenta. Aquí vemos que tiene como forma de violín, que esa es una de las formas características, por eso se le llama también araña violín. Y generalmente se encuentran mucho en los campos y en los alcantarillados. Entonces es muy importante que las identifiquemos y que sepamos pues que estas no son agresivas, sino que solamente nos van a picar cuando las extirpamos, pero generalmente muchas veces lo pasamos inadvertido porque se encuentra mucho cuando estamos durmiendo, entonces no nos damos cuenta. Porque la cosa de estas arañas es que la picadura no duele en el momento en el que pica, en ese momento, en el que muerde, perdón. Bueno, los venenos son prácticamente los más dañinos, son la esfingomelinata y la hialuronidasa.
van a causar un cuadro clínico caracterizado por una dermonecrosis y zonas hemorrágicas y que progresan y se extienden. Entonces, suelen pasar desapercibidas porque su tamaño es muy pequeño y no duele hasta sino 24 horas posterior a la mordedura. Entonces tenemos dos tipos de envenenamiento, el cutáneo y el sistémico. El cutáneo en la mayoría de los casos solo va a comprometer la piel, el dolor se intensifica como quemazón, vamos a ver regiones equimóticas, aquí tenemos algunas imágenes, y algo muy importante es que la extensión de la lesión se va a hacer en sentido gravitacional. Entonces en la primera semana ya vamos a ver una placa necrótica, a la cuarta semana esta placa se desprende y más o menos a la semana 10 ya cicatriza la úlcera. Estas son algunas de las imágenes. Y la sistémica realmente es algo raro, generalmente en extremos de la vida, que se van a presentar con anemia, ictericia, hemoglobinuria, aumento de la CPK y otras alteraciones hemáticas y renales. Esto porque es importante. Cuando nos llega un paciente porque sospechemos una mordedura por loxóceles, tenemos que pedirle estos exámenes para descartar que no sea un cuadro sistémico. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico realmente es un reto con este tipo de mordeduras porque no se van a percibir. Y los laboratorios pueden ser muy específicos, entonces es algo que es un reto diagnóstico. Como los diagnósticos diferenciales tenemos muchísimos, podemos tener un ictima, un herpes, cosas raras pues que ya no se ven mucho, que es un ataque por antrax, una fascitis necrotizante, sobre todo si el paciente tiene comorbilidades. Entonces tenemos que estar muy atentos a este tipo de diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando sospechemos que es un paciente que está en el área rural, etcétera. Entonces el manejo general se hace con algún inmunosupresor, puede ser prednisolona, dapsona, en algunos casos se va a utilizar diálisis y va a requerir transfusiones sanguíneas por la anemia. Cuando tenemos un loxocelismo cutáneo, estas son las dosis de ampollas de antiveneno que recomiendan, pero solamente sirven en las primeras 36 horas. Independientemente si es cutáneo o sistémico, solamente podemos utilizar el antiveneno en las primeras 36 horas. Después de las pasadas 36 horas ya no nos sirve para nada y tendríamos que ya hacer manejo soporte de los síntomas. Realmente el pronóstico es bueno, no, la mayoría se curan, deja una necrosis y unas úlceras extensas, y solo está una mortalidad reportada del 4%. Esto es lo que dicen las guías de manejo colombianas, ahí se las dejo por si las quieren leer, que también son importantes. Listo. Ahora, el envenenamiento por Lactrodextrus también se le conoce como viuda negra. Son animales, realmente las hembras son las grandes, los machos son de 3 milímetros, son muy pequeños, habitan sobre todo en plantaciones de trigo o lino, son muy comunes en los Estados Unidos, en nuestras comunidades, en nuestro país. No es tan común, pero sí se puede encontrar. Realmente no son agresivas y cuando se sienten amenazadas suelen correr. Y como lo mismo que las loxóceles, las arañas cuando muerden es porque se les atrapa contra presión contra el cuerpo. Entonces digamos que esta es la araña que tiene más compromiso neurológico porque tiene una alfa-latrotoxina, que lo que me va a hacer es que va a entrar en los canales de calcio y libera todos los neurotransmisores y que las vesículas queden totalmente vacías. Y también tiene otros componentes parecidos a los de las otras arañas. Entonces la presentación clínica, los síntomas aparecen 3 días después de la mordedura. Entonces esto es un rediagnóstico total, porque miremos que si la persona no sintió la mordedura y no presenció la evidencia de la araña, y después de 3 días es cuando empieza a tener los síntomas. La acción de la toxina hace
causa una cosa que se llama la fase lactodectis mítica, que se caracteriza por edema, tosis palpebral, aquí se los va a poner, edema, periorbital sobre todo, hiperemia conjuntival y trismus de los maceteros. Como vemos, aquí están, estos maceteros están contraídos. Algo muy característico de esta picadura es que causa sensación de muerte inminente, lo que va a hacer es arritmias, puede causar infartos, etcétera, lo que sí puede llevar a la muerte. Después de 3 días se va a sentir como un dolor punzante en el sitio de la lesión y vamos a tener contracturas musculares, sobre todo en esta área. Y vamos a tener hiperestesia generalizada, y algo muy característico es que me va a causar una depresión psíquica luego de los episodios de ansiedad, y puede causar también retención urinaria. Dentro de los laboratorios son muy inespecíficos, como ya lo habíamos visto en las otras arañas. Lo que sí es importante con esto es que debemos de hacer un electrocardiograma para descartar arritmias y todo lo que ya habíamos hablado que nos puede causar. Y algo muy importante es que este tipo de mordedura aumenta el intervalo QT, lo que es muy importante, sobre todo si el paciente consume otros tipos de medicamentos que me alargan el QT, para cambiárselos o mirar cómo, o estar muy pendientes de ese QT. Sobre todo el diagnóstico se hace pues si hay un antecedente de mordedura, y un cuadro clínico pues de laboratorio que es muy inespecífico. Los diagnósticos diferenciales son muchísimos, pues desde una torsión testicular hasta un abdomen agudo, dependiendo del sitio donde sea la mordedura. Y la mortalidad reportada es del 5% en este tipo de casos. Entonces el manejo se hace monitoreo cardíaco, sobre todo por lo que ya habíamos visto del riesgo de arritmias. Se puede usar diazepam, gluconato de calcio y otros como para tipo de soporte. Los antivenenos, estas como las dosis recomendadas, que es igual en niños y adultos, pero ya como habíamos hablado, no muchas, sobre todo este es el que más escasea en nuestro contexto colombiano, porque no tenemos muchas de estas arañas, entonces no tenemos muchos de este antiveneno. Este es el manejo que recomienda la guía colombiana. Aquí pues no sé qué tan efectivo es el metacarbamol, pero dependiendo de la experiencia clínica que haya tenido cada uno, se puede ver. Entonces, como son las recomendaciones que nos da la guía colombiana, generalmente no aplaste, pues si usted ve la araña, no la aplaste contra su piel, empújela o bárrala, porque esto es lo que va a causar que lo muerda. No perfore, queme o aplique alguna sustancia en el lugar de la picadura. Esto ingresa inmediatamente al sistema circulatorio, y lo único que va a hacer es que va a causar un sitio de inoculación de bacterias, y que después nos infectemos por otras razones. Y no se recomienda succionar el lugar de la picadura, porque no nos va a servir de nada y solo va a complicar el cuadro clínico. Entonces, este es un caso clínico que les traigo, que me pareció muy interesante. Es un paciente masculino de 25 años de edad, natural de Melbourne, Australia, y está en su viaje en Sudamérica. Entonces acude al servicio de urgencias de un hospital de cuarto nivel de Bogotá, donde dice que después de 3 horas tiene una lesión, que es de 3 horas de evolución, de una lesión puntiforme de base linenoide. Aquí vemos algunas de las fotos, no están muy claras, pero sí se logra ver pues que está teniendo un compromiso. Aquí se ven algunas flictenas, en el dorso de la piel con flictenas hemáticas, equimosis, que van hasta el calcáneo, y eso está ahí asociada a dolor urente. Entonces, en la anamnesis el paciente niega haber sufrido cualquier tipo de trauma. Entonces consulta medicina interna y le descartan cualquier etiología infecciosa, le hacen exámenes, hemograma, funciones renales, electrolitos normales, tiene una elevación no significativa de la PCR. Entonces delimitan la zona de la lesión para vigilar cuál va a ser su expansión. A las 6 horas del ingreso, el paciente presenta parestesias y disestesias en la enfermedad afectada, asociada a somnolencia y desorientación parcial, posterior a una deambulación corta, sin alteraciones hemodinámicas ni cambios en los tiempos de coagulación.
Entonces, ¿qué etiología podemos pensar en este momento? Revisando pues como el cuadro clínico, a ver, los leo en los comentarios de la charla, a ver qué se les ocurre, qué tipo de araña pudo haber creado este cuadro, alguien que se anime. Exacto. Valentina, exacto, tiene muchos de los cuadros clínicos de una loxóceles, porque vemos que es un compromiso hemático, que me va a hacer una úlcera, que se me está comprometiendo más un compromiso hemático, que es que el dolor es agudo después de la lesión. Entonces si el paciente no tuvo ningún trauma, no tengo que pensar directamente en otras cosas. Esas lictenas son más de estos cuadros. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales podemos tener? Muchísimos. O sea, esto no es un diagnóstico fácil, esto es porque estamos en este tipo de charlas, se puede sospechar eso, pero eso puede ser una fascitis necrotizante, eso pueden ser muchísimos otros diagnósticos de los que nos tenemos que llenar de muchos motivos para poder pensar este tipo de diagnósticos. Por eso es que muchas veces este tipo de diagnósticos son infradiagnosticados, porque pensamos que es otra condición. Listo. Entonces, sí, se sospecha loxóceles, veía el curso clínico del paciente, sobre todo porque viajaba en la dirección gravitacional. Entonces, le hacen una analgesia, se le aplica un toxoide tetánico y es valorado por el servicio de dermatología, donde adicional a eso le medican clobetasol, como todas las dermatólogas, esteroides para la piel. Presenta así una adecuada evolución. Entonces al cuarto día se le da el egreso, y al segundo día posterior al egreso el paciente reingresa por un aumento del edema, color y rubor, extensión en las lesiones equimóticas, ya le llegan hasta el cuello del pie, ya se le ponen las lictenas, se le llenan en todo, sobre todo el dorso del pie. El segundo y tercer metacarpiano del pie derecho limita mucho la movilización, por lo que le inician tratamiento con oxacilina, con una impresión diagnóstica de una celulitis secundaria al oxocelismo, y miran pues que le miran otros exámenes que están dentro del valor normal, y ortopedia le hace un lavado y un delineamiento de la lesión. Durante el procedimiento se encuentra un hematoma subcutáneo que lo drenan y hacen cultivos cultivos y gramos que salen negativos. Aquí la pregunta es: ¿qué cree usted acerca de este manejo y por qué no le iniciaron antiveneno? Usted le hubiera medicado el clobetasol, usted hubiera pensado que este paciente si era una infección secundaria, o sencillamente hace parte del mismo cuadro clínico y esta oxacilina estaría bien medicada. Estos son preguntas que solamente se las dejo para que abramos discusión y pensemos que muchas de las cosas que hacemos generalmente en nuestra práctica diaria no siempre son recomendables. Por ejemplo, ¿qué relación tiene este clobetasol sobre la reinfección y que suponen ellos que también es una celulitis secundaria? Entonces, esto es para que tengamos algún tipo pues revisemos este cuadro y cuáles son nuestras acciones al respecto. Bueno, y el antiveneno, la respuesta con el antiveneno es que en este paciente no se podía utilizar antiveneno, porque es después del cuarto día de egreso es que presentó, o sea, por ejemplo, al principio, si lo teníamos, lo podíamos usar, porque estaba entre las primeras 36 horas. Pero como ya se habían pasado las 36 horas al cuarto día, ya no era un paciente candidato al antiveneno. En este caso clínico, por esta razón se le considera darle egreso con algunas recomendaciones y se le da unos signos de alarma y se le da una cita control, a la cual el paciente más pedía que continuó su viaje por Sudamérica. Conclusiones. Primero, hacen falta estudios de una distribución específica en Colombia. No sabemos cuál
es la verdadera prevalencia de este tipo de cosas en nuestro país. La otra es que la araña no tiene la culpa en la gran mayoría de las veces. Nosotros somos los que estamos invadiendo su hábitat natural, nosotros somos los que las aplastamos en contra de nuestra piel. La mayoría de los casos de mordeduras no son percatadas por el paciente. Entonces, aunque el paciente no haya visto la araña, debe ser uno de nuestros diagnósticos diferenciales. Una recomendación así como memotecnia es que si la araña es grande, solo correr cuando te salude es porque toma la forma de ataque de la foneuta, que ya la vimos anteriormente. Porque el resto de arañas grandes, como lo son la tarántula, la araña lobo, no son venenosas. Y si es chiquita, corra, así no le duela, porque como lo vimos, la violinista y la viuda negra sí son venenosas y son muy pequeñas. Por el cuadro clínico, el paciente va a llevar mucho tiempo después de la mordedura, entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. Y la distribución de las arañas en Colombia son desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros, es decir, en todo Colombia, desde la costa hasta Bogotá. Entonces tenemos que tener muchas consideraciones, incluso Tunja, pues, que queda más arriba de Bogotá. Y como noto, ya es como lo que les tenía hasta este momento. Si quieren pueden hacer algunas preguntas. No hay pruebas de laboratorio para identificar los venenos, no porque no se pueda hacer, sino porque no es costo efectivo de tener los reactivos para este tipo de venenos, porque como no tenemos un diagnóstico, pues no se puede. En Colombia, sí, generalmente en las ciudades capitales hay un solo hospital que concentra la gran mayoría de antivenenos. Y esto no solamente es con las arañas, sino también con las serpientes y con el antiveneno para el alacrán. ¿Cuál es la indicación de diálisis por mordedura de la venera? Eso es realmente en las guías no dice, sino solamente se considere diálisis, y sobre todo es por si vemos que hay un aumento del boom, la creatinina se elevó, pues eso hace que ya uno esté pensando en diálisis, pero como criterios como tal para este tipo de mordeduras no los hay. ¿Qué es el sistema de mordedura negra? Los hallazgos, sobre todo en el hemograma, son súper inespecíficos. Yo ahí te los dejé en la presentación, si quieres ya en el video en YouTube los vuelves a mirar, pero realmente no, los paraclínicos no son una guía, sobre todo en este tipo de mordeduras. El edema palpebral y los prismos que se producen por la mordedura sea solo por una picadura en la cara o producen mordedura en cualquier parte. Es por mordedura en cualquier parte del cuerpo. Esos neurotransmisores y los da, no tienen que ser necesariamente en la cara. Listo, yo creo que ya respondí la gran mayoría de preguntas. Si alguien tiene más preguntas, me las pueden mandar al correo. Yo quiero hacer una actividad que, como no todo es medicina, yo quiero saber si alguien sabe esta bandera de qué país es. Si alguien sabe, eso es algo muy chévere. Bueno, esta es la bandera no es Mónaco, esta es la bandera de un país chiquitico que queda entre Italia, esta es la parte de la otra Italia, y esta es Siria, que se llama Malta. Malta es uno de los destinos turísticos más chéveres que ustedes puedan imaginar para que lo tengan en su agenda. Aquí les dejo algunas fotos de Malta. Y esto es todo lo que tenía para ustedes. Espero pues que les haya gustado, no sé si hay algún otro tipo de comentarios. Si tienen alguna duda, les voy a poner otra vez acá mi correo.